Ustedes cuando atienden estos casos, ¿de qué estamos hablando? ¿Son niños que son atropellados? ¿Son niños que iban en el carro? ¿Son niños que viajaban en moto? Porque hasta a veces uno los ve sentados en el tanque de la moto ahí con el papá. De todo tenemos. Tenemos niños que van en bicicleta, en barra, como con 10 personas más en la bicicleta. Tenemos niños que viajan en motocicleta con papá o mamá o el cuidador sin casco o con un casco de adultos que igual a la hora de se sale el casco. Tenemos niños que viajan en vehículos sin dispositivo de seguridad, tenemos niños atropellados, tenemos una amplia gama. La patología que nos genera pacientes más graves, el 40-50% de los pacientes más graves que nosotros recibimos provienen de eventos relacionados con automotores, llámese atropello, colisión o vuelco. Entonces, son un gran volumen y nos generan una gran cantidad de pacientes muy graves. La gente realmente a veces le cuesta verlo en números, pero el solo hecho de no llevar un niño con dispositivo de seguridad, los dispositivos de seguridad, su función básica es mantener al niño sujetado al vehículo, que no salga volando del vehículo, y eso es válido para los adultos. El cinturón de los adultos cumple la misma función, claro, evitar que salgamos expelidos del vehículo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque de las personas, niños o adultos que salgan expelidos de un vehículo totalmente, o sea, que salgamos volando o parcialmente, que es tan sencillo como que se nos salga la mano, de todos los que salen expelidos, el 75% van a fallecer, 50% lo van a hacer en la escena y 25% lo van a hacer en el hospital. De los que no fallecen, hasta el 80% va a sobrevivir con lesiones neurológicas permanentes. Wow. Estamos hablando que de todas las personas que van en un vehículo y que salen expelidos, solo el 5% van a sobrevivir sin ninguna secuela. Entonces estamos hablando de números muy importantes. Una aguja en un pajar. ¿Cuál es la imagen más frecuente? Y lo vemos, mamá en el asiento de adelante de copiloto, con el bebé chiquitito de menos de 1 año, que lo lleva alzado. Ese bebé, solo por ir adelante, solo por ir sin dispositivo, tiene una probabilidad del 67% de fallecer en una colisión. Wow. Muchos piensan, pero si yo tengo un carro grandísimo, tengo un carro súper chuzo que no me va a pasar nada, que tiene súper bolsas de aire, está probado que la protección que puede brindar un vehículo grande la perdemos si vamos sin dispositivo. Lo ideal es ir con dispositivo, obviamente en un carro grande, pero si vamos en un carro grande es exactamente igual que si fuéramos en un bochito, si no vamos debidamente sujetados. Vamos a hacer una pausa, doctora, para seguir hablando con usted, porque realmente creo que hoy todos podemos comenzar a hacer un cambio en la forma en que pensamos, cómo nos conducimos en nuestras carreteras, así que por favor no se despegue de su televisor, que ya regresamos. Seguimos con más aquí en el Club 700, hoy hablando de la violencia en las carreteras. ¿Cómo nos cuesta a los costarricenses cambiar nuestra actitud respecto a este tema? Tenemos a la doctora Fabiola Chacón, de la Unidad de Trauma del Hospital Nacional de Niños, con nosotros. Doctora, el otro día estaba conversando con el director del hospital, con don Rodolfo, y él me decía que la televisión tiene mucho que ver. Básicamente, él me comentaba de que esta generación creció viendo programas en donde era lo más chuzo y lo más chiva andar en un carrazo rapidísimo, a alta velocidad, y tras de eso el que lo iba manejando era un tipazo que le sobraba la compañía del sexo opuesto. ¿Tiene esto que ver? ¿Ha influido en la forma en que nosotros entendemos lo que es un carro y cómo se maneja un carro? Yo creo que sí, ha habido muchas cosas que han influido. Obviamente la televisión, si se ve cualquier película en este momento, ¿qué vemos? Carros a alta velocidad y donde nada pasa. Y si algo pasa, nadie tiene que asumir la responsabilidad de lo que pasó. En ninguna película, con algunas excepciones, el que va manejando choca y queda discapacitado y se ve todo su proceso, a menos de que sea una película específicamente dirigida para eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a nuestros jóvenes, inclusive a nuestros adultos? Que aquí puede pasar lo que sea, que primero no va a pasar nada malo y que si pasa, nadie va a tener que asumir la responsabilidad civil ni penal de que estamos haciendo algo que es incorrecto. Cuando la verdad es que sí. Cuando la verdad es que todos tenemos nuestra cuota enorme de responsabilidad. Hay un caso que creo que es mañana que se cumplen un aniversario más de un caso de unos muchachos que murieron ahí por acueductos alcantarillados, y ese caso fue emblemático. Para mover la ley y todo lo demás, pero dígame, como vemos la ley, pues es un instrumento, no puede hacer magia. ¿Qué cree usted, doctora, que
que es el problema principal en todo esto? Para poder saber cómo cambiar nuestra actitud, pero ¿cuál cree usted que es el problema acá? Hay varias cosas. Yo creo que no podemos hablar de una sola causa. Esto es un problema que tiene muchas causas. La educación es un problema muy importante. Yo creo que es un problema en mucho de educación, es un problema de actitud. Cuando empecemos a ver que este es un problema que me afecta a mí y no solo afecta a mi vecino, cuando dejemos de pensar, a mí no me va a pasar, le pasa a los otros, pero a mí no me va a pasar. Cuando empecemos a entender y a crear conciencia de que ser padres es una responsabilidad y que estamos obligados a proteger a nuestros niños de todas las formas y que parte de las cosas en las que los tenemos que proteger es transportarlos de una forma segura. Cuando nuestros adultos y jóvenes empiecen a ver reflejado en el comportamiento de la sociedad que realmente esto es algo serio y que tiene consecuencias y que se va a penalizar, yo creo que vamos a cambiar. Pero tenemos que empezar a cambiar porque cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad y cambiar su actitud y dejar esa filosofía de a mí no me importa, a mí no me va a pasar. Todos los pacientes que han llegado al hospital, una gran mayoría han dicho, yo nunca me imaginé que esto me iba a pasar a mí. Uno piensa que le pasa a los demás. ¿Cómo cambiar de actitud, doctora? Yo creo que tenemos que empezar a educar. Yo creo que hay que hacer un cambio generacional. Lamentablemente el cambio generacional pues toma tiempo, toma años. Por eso surge la ley, porque no podemos esperar 20 años a que cambie la generación y seguir permitiendo que en estos 20 años nos sigamos matando en las carreteras. Pero tiene que ir aunado campañas adecuadas de educación, de prevención, de concientización, educar a nuestros niños desde la escuela, ojalá en lo que es seguridad vial, y cambiar la actitud. Yo creo que los costarricenses hemos tenido un cambio muy importante en nuestros patrones de conducta, de agresividad y de violencia, y eso es algo que definitivamente se ve reflejado en todas las áreas. La manera de conducir es otra de las áreas en las que vemos reflejada la conducta violenta que estamos experimentando. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señora? Bien, está Susana Olaños, de San Carlos. ¿Cómo le va? Perdón, para escucharle un segundo porque necesito que me suban acá el volumen. Ok. Un momentito. Adelante con su consulta. Gracias. Lo que quería consultar era, bueno, yo tengo un bebé de 2 meses, exactamente qué tipo de dispositivo es el que tengo que usar y si realmente, como me han comentado, se puede, digamos, si viajara yo sola, llevar el niño adelante. Muy bien, muchísimas gracias, señora, por su pregunta. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, adelante. Gracias. Sí, para, como han comentado ustedes, como han hablado, motivar a las personas a que usen los dispositivos. Hace 4 años tuvimos una mala experiencia en mi familia. Mi otra bebé tenía 3 años y una sobrina de 1 mes. Y un conductor muy imprudente en Grecia, en la entrada de Grecia, la Argentina, se pasó del alto y chocó a mi hermana que venía conduciendo y con las 2 bebés y mi mamá y mi otra hermana, y por suerte, gracias a Dios, que mi hija venía en la sillita de la bebé y la bebé la traía mi hermana en regazo, que no se salieron por las ventanas. Entonces, para motivar a las personas, al pueblo, que sigan usando los dispositivos porque realmente son muy necesarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, qué buena pregunta. Yo creo que comenzando a hacer preguntas comenzamos a cambiar de actitud. Con un bebé tan pequeño, ¿cuál debe ser el dispositivo correcto? Primero, nunca en el asiento de adelante. Jamás. Nunca, jamás. Ningún niño menor de 12 años debe viajar en el asiento delantero y lo dice la ley. Nunca, nunca, nunca. Menores de 1 año en el asiento delantero, 67% de probabilidades de morirse, es demasiado alto. No nos podemos dar ni siquiera ese chance. Un niño menor de 1 año, debe viajar en un asiento para bebé. Se llama portabebé, pero no es el portabebé con el que paseamos a los chiquitos en los moles con vuelitos. No, es un aparatito que es muy parecido al portabebé, pero tiene una base. La base se ancla con el cinturón de seguridad del carro para que quede fijada la carrocería. Debe ir en el asiento del centro de atrás del vehículo. El asiento del centro de atrás es el asiento más seguro de todo el vehículo. Por eso debe ir en el asiento del centro y debe ir viendo hacia atrás, nunca viendo hacia adelante. ¿Por qué viendo hacia atrás? A las mamás les genera mucha angustia. Los niños